Hace unos días he estado muy confrontado y Dios ha traído enseñanzas a mi corazón que me dejan impactado. Y vemos cómo la pastora hace 8 días predicó sobre dar gracias, sobre ser agradecido, ¿cierto? Y luego el jueves el pastor Ramiro nos predica sobre Pablo camino a Damasco, sobre la conversión de Pablo cuando sale de Damasco con esa intensidad de perseguir a los cristianos, pero cuando llega a Damasco totalmente transformado con la misma intensidad de predicar el evangelio. Y es que Dios trajo una reflexión a mi corazón y realmente nosotros escuchamos todos los días la palabra de Dios en los grupos de conexión, en la iglesia. Tenemos muchos amigos cristianos que postean versículos, que postean fotos, que postean palabra de Dios. Y la pregunta mía era, wow, tanta palabra de Dios escuchada y tantas vidas sin transformar. Y la invitación en esta mañana es a que nosotros podamos no solo escuchar esas palabras, sino descargarlas al corazón. Que nosotros podamos ser transformados a través de la palabra que es predicada sobre nuestros corazones, pero que no solamente quede en los oídos, más que la podamos descargar al corazón y la podamos practicar. Y esa es una de las evidencias de una persona transformada, cuando la palabra hace eco en el corazón y empieza a practicar lo que es predicado. Entonces, yo coloqué como título del mensaje: preserva el fuego. Preserva el fuego. Y es que normalmente cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana y empezamos a conocer lo que Jesús hace cuando nosotros caminamos de su lado, como seguidores de Cristo, nosotros empezamos a tener un entendimiento de que debemos y tenemos que cumplir algunas funciones. Y por eso los escritores del Nuevo Testamento van a usar algunas palabras para mostrarnos nuestra identidad como creyentes. No solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos va a decir que nosotros cumplimos la función de discípulos, que nosotros cumplimos la función de siervos, que nosotros cumplimos la función de ovejas, que nosotros somos esclavos de amor, que nosotros podemos llegar a ser santos como Dios lo es. Entonces, todas estas funciones van arraigadas a nuestra identidad como hijos de Dios. Y todas estas funciones como hijo de Dios, a medida que las vamos desempeñando, no las vamos desempeñando solos, porque hay un cimiento, hay un fundamento, y es Jesús, Jesucristo. ¿Por qué, Alejo, preservar el fuego? Porque hay una función que muchas veces nosotros no la tenemos clara. Hay muchas veces hay una función que por desconocimiento o porque en nuestros oídos hay un eco muy fuerte de ser discípulos, de ser siervos, porque es lo que generalmente escuchamos. Y nosotros también estamos llamados a cumplir esta función y tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes. Sacerdotes. Yo quiero que le digas a la persona que está al lado: yo soy un sacerdote. Vamos, duro. Yo soy un sacerdote. Amén. Que no se les olvide, yo soy un sacerdote. Abran sus Biblias. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir las Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, wow, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a disponer nuestro corazón en oración. Vamos a disponer nuestras vidas a recibir lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones en esta mañana.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre Santo. Gracias por este lugar, Señor, donde podemos reunirnos a entregar, alabar, adorar tu nombre, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a cada corazón que ha llegado a este lugar en esta mañana. A los que nos acompañan por las redes sociales, que seas tú tocando sus corazones. Que seas tú ministrando tu palabra, Señor, para que nosotros experimentemos esa transformación que tú quieres darnos, que tú quieres mostrarnos, Señor. Que no solamente seamos oidores de la palabra, más que la practiquemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. En tus manos, Padre Santo, encomendamos este día. En tus manos encomendamos, Padre Santo, nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Padre, que tu presencia y que el poder del Espíritu Santo nos inunde de una manera tan sobrenatural, que esta mañana de aquí nos salgamos los mismos, Señor. Deseo en el nombre de Jesús que hombres y mujeres que estamos aquí conectados colocamos nuestras vidas delante de tu presencia para que seamos hombres y mujeres caminando en el centro de tu voluntad, Señor. Esta, Padre Santo, es nuestra oración. Y la hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2:9. Mira qué privilegio el que tenemos como hijos de Dios. Pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios en Apocalipsis 1:6 también va a decir: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. El apóstol Pedro y el apóstol Juan nos muestran por medio de estos dos textos que nosotros como cristianos tenemos un llamado, tenemos una función que cumplir. Aparte de las que mencionamos al principio, es que ellos nos invitan a desarrollar esta función que es sacerdotes. Entonces, por lo que podemos ver en los textos, varias actividades que el sacerdote hace dentro de su función. Puede ser que el sacerdote es un adorador, el sacerdote es un intercesor, y una de las actividades importantes, no desmeritando las otras, todas son importantes, pero una de las que más relevancia tiene es que el sacerdote tiene la responsabilidad de reconciliarlo a los pecadores con Dios. Una de las funciones importantes que tiene el sacerdote es reconciliar a los pecadores con Dios. Y por eso les decía al principio que el cimiento y el fundamento de todas esas funciones que nosotros cumplimos es Cristo, es Jesús. Porque la palabra de Dios en Hebreos 4:14 va a decir: por lo tanto, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Entonces, no hay mejor parámetro, no hay mejor ejemplo que Cristo para nosotros desarrollar esas funciones. Pero en el Nuevo Testamento, wow, y esto es increíble, hay una función que le corresponde al sacerdote. Y como todos estamos llamados a ser sacerdotes, tenemos que tomar el ejemplo de esta función. Y es que el sacerdote está llamado a preparar el altar para los sacrificios. Lo dice en Levítico 6, capítulo 12, Levítico capítulo 6, versículo del 12 al 13. Dice la palabra de Dios: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echa leña al fuego, luego acomoda la ofrenda quemada sobre él y también quema la grasa de las ofrendas de paz.
versículo 13. Escuchen, dice: recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca deberá apagarse. Este realmente es el texto central de la enseñanza. Y yo quiero que le pongamos cuidado a esta función, a esta actividad que desempeña el sacerdote allí en Levítico. Y voy a repetir para que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de empezar a desarrollar esta actividad. Levítico 6, versículo 12 al 13 dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Pero recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca deberá apagarse. Este texto nos muestra que como sacerdotes tenemos una responsabilidad, iglesia, y es aquí donde muchos de nosotros nos confundimos con esta responsabilidad. Y es que no estamos llamados a crear el fuego. Ojo, iglesia, nosotros no estamos llamados a iniciar el fuego. Nuestro llamado, como lo dice en Levítico 6, es que estamos llamados a preservar el fuego. No estamos llamados a iniciar el fuego, no estamos llamados a crearlo, estamos llamados como sacerdote a preservar el fuego. Y una muestra de esto está en Primera de Reyes 18 y no sé si recuerdan la historia del profeta Elías. La historia del profeta Elías es la siguiente, y es que él tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y dice Elías, yo voy a parafrasear, iglesia, la historia, porque por tiempo pues no podemos leerla toda. Y resulta que Elías estaba allí en este enfrentamiento con los profetas de Baal. Y él dice: vamos entonces a ver quién es el Dios verdadero. Vamos a ver quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a hacer 2 altares, vamos a construir 2 altares. Ojo, vamos a colocar la leña sobre el altar y luego vamos a colocar la ofrenda. Pero lo único que no vamos a hacer es encender fuego. Elías la tenía clara, porque Elías sabía que él no podía crear el fuego, él no podía iniciar el fuego. Entonces, lo único que no vamos a hacer es a iniciar el fuego. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, o el Dios que ustedes crean que es verdadero, hará descender fuego del cielo. Resulta, iglesia, que estos profetas empezaron y comenzaron a armar el altar, colocaron la leña, también colocaron la ofrenda, empezaron a hacer cualquiera de los ritos que ellos sabían, empezaron a hacer cualquiera de las ceremonias que ellos sabían. De hecho, cuenta la Biblia que ellos se rajaban su piel para chorrear sangre encima del altar. Y adivinen qué, no sucedió nada. No sucedió nada. Resulta que cuando le toca el turno a Elías, al profeta de Dios, lo primero que Elías comienza a hacer es a organizar el altar. Dice la palabra que él empieza a coger 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel y las colocó en el lugar que correspondía. Luego coloca la leña y luego coloca la ofrenda. Y él hace una oración y dice: Señor, demuéstrale a toda esta gente que tú eres el Dios verdadero. Demuéstrale a toda esta gente que tú puedes descender fuego desde el cielo. Y cuando Elías termina la oración, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios verdadero, descendió fuego del cielo. Y dice la palabra de Dios que consumió hasta el polvo. Elías tenía claro que su responsabilidad no era crear fuego. Elías tenía claro que su responsabilidad era preservar el fuego. ¿Y cómo nosotros podemos traer una aplicación de esto a nuestras vidas? La palabra de Dios va a decir en Romanos 12:1 lo siguiente. Y aquí es donde de verdad yo deseo que tengamos un ajuste en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo.
Por eso al principio yo decía, qué bueno. Y yo creo con todo mi corazón que todas las palabras que son escuchadas en esta mañana y en esta semana van a ser descargadas a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, Pablo dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. A mí siempre, de verdad, me gustan las preguntas. Y yo encuentro en las preguntas una exhortación tan bonita de parte de Dios cuando Él me las hace. Y yo quiero compartirles dos preguntas. Y aquí, como les dije, es donde vamos a ser ajustados por la palabra de Dios. Si vemos que la responsabilidad del sacerdote es preparar el altar para los sacrificios, vemos que la responsabilidad del sacerdote es reconciliar a los pecadores con Dios. Ahora, por eso al principio les dije que nosotros éramos sacerdotes. ¿Qué podemos decir entonces nosotros si nuestro altar es el corazón y nuestras vidas es el sacrificio? Iglesia, ¿será que estamos cumpliendo con la función de sacerdotes? Teniendo en cuenta que el altar es nuestro corazón, y Pablo lo va a decir, nosotros somos un sacrificio vivo y santo. ¿Será que nosotros estamos cumpliendo como sacerdotes de nuestras vidas, como sacerdotes de nuestros hijos, como sacerdotes de nuestras esposas, como sacerdotes de nuestros amigos? ¿Será que estamos cumpliendo realmente con esa función? Entonces, entendiendo esto, yo quiero que tengamos presente algo, y es que Dios desciende el fuego y yo lo preservo. Dios desciende el fuego y yo lo preservo. Y el fuego ya ha sido descendido. Y la palabra de Dios va a decir que el Espíritu Santo ha descendido sobre cada uno de nuestros corazones, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora el fuego está en nuestros altares, el fuego está en nuestros corazones, el fuego está en nuestros corazones y es responsabilidad de nosotros preservarlo. La cuestión, iglesia, es que hay un medio por el cual podemos preservar el fuego. Existen dos formas, existen dos factores. Hay un medio, pero hay dos factores por los cuales nosotros podemos preservar el fuego. Y dice la palabra de Dios allá en Levítico 6:10 que el sacerdote todas las mañanas iba al altar, retiraba las cenizas y colocaba leña. Alejo, cada mes, no. Cada 8 días, no. Día por medio, no. Dice la palabra, todas las mañanas el sacerdote iba al altar, retiraba las cenizas y colocaba leña. Retiraba cenizas y colocaba leña. El orden más lógico, o el orden lógico que nos muestra la palabra de Dios, es que el sacerdote retiraba primero las cenizas y luego colocaba la leña. Pero para traer una aplicación a nuestras vidas por medio de esta enseñanza, yo te voy a decir primero qué es leña. ¿Qué es leña para el altar? ¿Qué es leña para nuestros corazones? Aún teniendo en cuenta que nuestra función como sacerdotes y también nuestra función como sacrificio vivo y santo, esa clase de sacrificio que a Dios le agrada. ¿Qué es leña, Alejo? Leña es un factor o un instrumento que mantiene el fuego ardiendo. Leña es un factor o un instrumento que mantiene el fuego ardiendo. Ejemplo, mis tiempos de oración, leña. Amar al prójimo, leña. Respetar al otro, leña. Mis tiempos de devocional, leña. Y es que la palabra de Dios
En Colosenses 3:17 va a decir lo siguiente: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Leña es todo lo que yo hago y digo para mantener el fuego encendido. Leña es todo. Iglesia, no estamos llamados a crear el fuego, porque nada de lo que yo haga trae fuego a mi vida. Vimos y es muy claro que Dios desciende el fuego. Ahora mi función como sacerdote es que todo lo que yo diga, ya sea de hecho o de palabra, mantiene el fuego encendido. Entonces la invitación esta mañana es para que empecemos a evaluar nuestro corazón. Wow, mi corazón, ¿será que está lleno de leña? Wow, mis tiempos de oración los deseo con tantas ganas que todos los días el sacerdote va al altar y es de leña. Ahora, ¿qué es ceniza, Leo? El segundo factor por el cual el altar se mantiene ardiendo y yo como sacerdote preservo el fuego es la ceniza. ¿Qué es ceniza, Leo? La palabra de Dios va a decir en 1 de Tesalonicenses 5:19: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. Alejo, entonces, según este versículo, ¿qué es leña? Y esto va a ser una revelación profunda para sus corazones. Yo espero que no salgan brincando ni gritando de sus sillas, porque la descripción de leña, el significado de leña, los va a incomodar. ¿Qué es leña, Alejo? ¿Qué es ceniza, Alejo? Ceniza es leña quemada. Wow, no entendieron. Ceniza es leña quemada. Es decir, ceniza fue la leña que coloqué ayer, que hoy ya no coloco. ¿Están entendiendo? Ceniza es la leña que coloqué ayer, que hoy ya no coloco. Alejo, no entiendo, explícame más. Ceniza eran los tiempos de oración que yo tenía ayer, que hoy ya no tengo. Ceniza eran los momentos en que yo madrugaba, en que sacaba cualquier tiempo del día para leer la palabra, que hoy ya no tengo. ¿Saben, iglesia? Y el problema es que muchas veces nosotros pensamos que las cenizas tenían que ver con el pecado. Y no es así. Las cenizas no tienen que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque ceniza es todo lo que yo podía hacer ayer para Dios, cuando entregaba mi vida para Dios, que hoy ya no tengo. Y es por eso que ceniza no tiene que ver con el pecado. La cuestión es la siguiente: es que un altar lleno de cenizas es un altar que va a dar lugar al pecado. Un altar lleno de cenizas es un altar que va a dar lugar al pecado. Por eso, mi invitación en esta mañana es a que nosotros empecemos a cumplir con la función de sacerdotes de nuestras vidas, teniendo en cuenta, como lo dije al principio, que nuestro altar es el corazón y el sacrificio de nuestras vidas. Que nosotros podamos todos los días preparar el altar para preservar el fuego, para mantener el fuego que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Esta semana, cuando yo estaba preparando la prédica y estaba meditando sobre el tema, y estaba escuchando la prédica de un pastor en Brasil, y él decía una frase que me dejó impactado. Y es que hay veces vemos personas que parecen un museo, decía el pastor. Hay veces vemos personas que parecen un museo, porque cada vez que las vemos es la misma historia. Y es real. Por eso Dios ha ministrado en mi corazón toda esta semana que no solamente
nos conformamos con escuchar la palabra, sino que la podamos descargar al corazón. Tenemos un llamado igual de importante que ser discípulos, que ser siervos, que ser ovejas, y todo porque el cimiento es Cristo, autor y consumador de nuestra fe, como lo dice la palabra. Pero también tenemos el llamado a que cada uno de nosotros cumplamos con esa función de sacerdotes. Y Dios ha traído por medio de muchos episodios en mi vida muchas enseñanzas sobre este tema, y es que para la gloria de Dios, mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Wow, y es una locura porque a través de todos los episodios que Dios va colocando en nuestras vidas, Él nos enseña, Él nos direcciona como sacerdotes a retirar las cenizas y a colocar la leña. Y yo pensaba esta semana, yo sé que como padre debo de tener muchas prioridades, ¿cierto? Como sacerdote yo tengo muchas prioridades. Pero el Señor me decía, la prioridad más importante como padre es que mi hijo o mi hija va a ser direccionado en la palabra de Dios. Mi hijo o mi hija va a servir al Señor quizás con más intensidad que yo lo hago. Y esa es una función del sacerdote. Hombres y mujeres dispuestos a direccionar a nuestros hijos, a direccionar a nuestros familiares, a que amen y vivan por la palabra de Dios. Entonces, yo quiero hacer una invitación. Yo sé que el mensaje es corto, pero yo deseo con todo mi corazón que saquemos un tiempo para empezar a generar, para empezar a realizar esa responsabilidad y esa función como sacerdotes. Yo no sé si quizás viniste a este lugar con un altar lleno de cenizas. No sé si quizás llegaste a este lugar con leña. No sé si el Espíritu Santo se ha apagado en sus altares. Pero lo que yo deseo en esta mañana es que nosotros podamos marcar un antes y un después. Lo que yo creo con todo mi corazón, así como esta palabra ha caído en mi corazón, es que si alguien llegó aquí con un altar lleno de cenizas, este es el día, esta es la mañana, esta es la oportunidad en que el sacerdote va y limpia las cenizas y coloca leña. Entonces, por eso yo quiero que por medio de un momento de adoración nosotros podamos empezar a desarrollar esa actividad. Recuerden, nuestra responsabilidad no es crear fuego. Nuestra responsabilidad es preservar el fuego. Y por eso yo llamé la prédica de hoy de preservar el fuego. Entonces, ¿qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Y vamos a hacer algo, iglesia. Vamos a cantar. Vamos a adorar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y vamos a empezar a retirar esas cenizas de nuestros altares. Vamos a comenzar a echarle leña a nuestros altares. Vamos a empezar a preservar el fuego. Voy a invitar a los muchachos de la alabanza para que entonemos alguna canción de adoración. Vamos, empieza a retirar esas cenizas, iglesia. Empieza a colocar leña dentro de sus altares.